Mil esker gonbidapenagatik eta berea 40 minututan azaltzen ditut gai mutuen gaia eta ze arriskua suposatzen du sistema publikorako. Bueno, el guión que había preparado es un poco hablar algo de las mutuas para situarnos, para la gente que no conozca qué son estas entidades, cuáles son sus competencias, cómo las aplica, la propuesta que ha comentado Amaya sobre de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, a nivel estatal, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, la Seguridad Social y las mutuas. Si hay alternativas frente a esta propuesta, que consideramos que tiene muchos riesgos, y la respuesta necesaria y que se está habilitando desde las asociaciones de defensa del sistema público de salud, tanto en el sur de Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en Vascongadas. De normativa no hablaré mucho, pero bueno, si alguien lo necesita, pues se le puede pasar y ya está. Bueno, las mutuas, en principio, las mutuas surgen cuando se obliga a la población rural europea a trasladarse a las ciudades para servir de mano de obra. Se eliminan comunales, la gente no puede comer si no era propietaria de la tierra en muchos casos, entonces, bueno, pues tienen que emigrar a las ciudades que empiezan el desarrollo industrial para satisfacer o para atender las necesidades, pues, de la naciente burguesía, ¿no? Ante los accidentes de trabajo, las lesiones invalidantes o la muerte, tanto los trabajadores y sus familias estaban absolutamente desatendidas. No tenían atención médica, ni tenían atención de ningún tipo, ni tenían prestaciones económicas para, satisfacer sus necesidades más elementales. Entonces, los sindicatos crean entidades de ayuda mutua para estas situaciones, una especie de seguros, que son las mutuas obreras. Esto supone un polo de atracción impresionante para las organizaciones sindicales. Muchísimos trabajadores, evidentemente, se aseguran en esas mutuas obreras. Cuando ve los empresarios esta tendencia a la organización de carácter social, y más allá de socialista o comunista, entonces, pues crean sus propias mutuas empresariales o patronales, que compiten con las mutuas sindicales. Cuando hay muchos litigios, porque estas asociaciones lo que hacen es muchas veces, al margen de cobrar las cotizaciones que se les dan, después no responden a lo pactado, esto se judicializa, y con lo cual, pues un señor llamado Bismarck, que era canciller de Alemania, lo que hace es crear la seguridad social a final de los años 1800, casi 1900. Aparte, ilegaliza movimientos sociales, movimientos sindicales, movimientos obreros, comunistas, etcétera, etcétera. Es decir, por una parte reprime y por otra, sin embargo, viendo una necesidad que activa a los trabajadores y trabajadoras, a su organización, lo que hace es intentar eliminar esta atracción y constituir la seguridad social, obligando a las empresas a cotizar en un seguro público, que se llama Seguridad Social, que atiende primero las necesidades en salud, pero luego ya se va ampliando a jubilación y a otras prestaciones de orfandad, de lo que fuera. Bien, en el Estado español era fundamentalmente agrícola, no había apenas desarrollo industrial, a diferencia de Alemania o del Reino Unido, de incluso Francia, etcétera, etcétera, y se crea tardíamente el seguro obligatorio de enfermedad en 1942, y tenemos que esperar a 1963 para que se cree el Instituto de Salud, el INSalud, que es, el aparato de atención sanitaria o la entidad de atención sanitaria ligada a la cotización a la seguridad social. Es decir, el INSalud atendía a los trabajadores y trabajadoras y a sus familiares, pero había muchos colectivos que, si no estaban en seguridad social, no tenían seguro.
Damos un salto, en 1986, después ya de muerto Franco, se establece o se legisla el Sistema Nacional de Salud a través de la Ley General de Sanidad. Esto va a tener su importancia en el tema de las mutuas también. En el 95 las mutuas siguen, a diferencia del resto de Europa, donde las mutuas después de la Segunda Guerra Mundial se integran sus recursos en tanto en cuanto eran cotizaciones sociales públicas de la Seguridad Social, se integran en el sistema público de salud que existiera en cada uno de los países, que son distintos de unos países a otros a nivel europeo. En el Estado español no. En el Estado español, pues el franquismo permanece, lo mismo que en Portugal la dictadura salazarista, y se mantienen estas entidades para atender la salud o los daños derivados del trabajo de trabajadores y trabajadoras. Es decir, atienden los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Ley General de Sanidad integra todos los recursos de diputaciones, de ayuntamientos, de la propia Seguridad Social, y se crea lo que se llama el Servicio Nacional de Salud, que luego se transfiere aquí. Eso es Osakidetza, y en Navarra es el Osasunbide, el Servicio Navarro de Salud. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Esto es luego va a tener su importancia toda esta información. Llegamos a partir de 1995 se les empieza a dar más competencias, no solo la atención a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como luego veremos, sino también otras. Con el gobierno Rajoy de 2012 hay una ley en donde se nombra como, contrariamente a lo que decía la Ley General de Sanidad, que establece un sistema universal que no está ligado a las cotizaciones, a la Seguridad Social, sino por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, por el hecho de pagar impuestos, todos tenemos derecho a la asistencia sanitaria. Es un derecho universal. Bueno, pues hay una ley en el 2012 que dice que no, restablece de alguna manera que el derecho a la atención sanitaria se liga de nuevo a la cotización a la Seguridad Social. Entonces no entendemos por qué, porque hay una doble normativa. Ahora, en el 2023, hemos entendido por qué hace esto Rajoy, seguramente, porque pretende crear un doble sistema sanitario. Un sistema sanitario, luego lo veremos más claramente, destinado a los trabajadores y trabajadoras activos, sean asalariados o sean autónomos o autónomas, y otro sistema para el resto de la población. Para las personas jubiladas, las personas paradas, los estudiantes, etcétera, etcétera. La infancia, que no está en edad laboral. Esto es lo que, de alguna manera, en su momento no entendimos, y quizá este plan, que no solo, luego veremos, es de las mutuas, es una propuesta mutual, pero es una propuesta también de la Seguridad Social. Bueno, del gobierno anterior y que veremos a ver qué hace el actual gobierno a nivel estatal. Y, bueno, ahora, con el nuevo gobierno, hay un proyecto que está en debate para restablecer de nuevo claramente la universalidad y separar el derecho a la asistencia sanitaria del hecho de cotizar o no a la Seguridad Social. Es un poco, no sé si complicado, pero es lo que hay. Esto no sabemos en qué terminará. Bueno, saber también que la Seguridad Social no es el único sistema público de aseguramiento, están las llamadas mutualidades. El personal docente, la policía, el ejército, los jueces, las jueces, tienen su sistema, no están en Seguridad Social, están en Muface, Mujejo, ISFAS, que se llama. Son mutualidades. ¿Qué características tiene esta mutualidad? Que la asistencia sanitaria se puede dar en el sistema público, en vuestro caso en Osakidetza, pero también conciertan con aseguradoras privadas la atención sanitaria. Luego daremos algunas cifras. Es decir, que deriva sistema el Estado, porque es el Estado el que financia este sistema, son las cotizaciones de la administración pública, está favoreciendo el desarrollo de los sistemas privados de salud, a través de estas aseguradoras absolutamente privadas. Y en Seguridad Social, por lo contrario, las contingencias laborales, ya sabemos, ya hemos dicho que las atiende, las contingencias laborales, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Las atienden las mutuas, que son, luego veremos la definición, entidades empresariales privadas, y las contingencias comunes nos atiende Osakidetza.
En vuestro caso, Osasun Bidea en el nuestro, o el Servei Català de la Salud, o el Servicio Castellano-Manchego de Sanidad. Bueno, entonces, no todos los trabajadores, los funcionarios no están, en principio, en seguridad social, y tienen pues estas mutualidades. Bueno, hoy he sacado estos datos. Hemos dicho que para la gente de la enseñanza es interesante, no solo para ellos, es para todos, pero bueno, porque es dinero público que se va a la privada. Hemos dicho que los funcionarias pueden elegir si optan para la atención sanitaria por el sistema público o por el sistema privado de las aseguradoras. Bueno, pues en Navarra el 55% de los empleados públicos del Estado, son todos los docentes, el sistema judicial, el sistema policial, etcétera, etcétera, opta por el sistema público. En el otro lado tendríamos Andalucía, que es la comunidad autónoma, donde mayormente todos los funcionarios prefieren que les atienda el sistema privado de las aseguradoras. Solo el 17% eligen para que ser atendidos el sistema público. En la comunidad autónoma vasca, el 32% de los funcionarios que hemos comentado, funcionarias, eligen el sistema público y, bueno, pues Araba el 38%, Vizcaya el 28,9%, bueno, ahí tenéis los datos, como una curiosidad, pero que es importante. Luego hablaremos un poquito más de esto también. Esto está sacado, no he puesto la fuente, pero de la última memoria de Muface del año 2022. Es accesible por internet. Bueno, la seguridad social, que en principio están todos desde 1999, se les obliga a todos los trabajadores, trabajadoras autónomas a estar cubiertos por seguridad social. Antes podían elegir y no estar cubiertos, estaba en torno al 20% de los autónomos que elegían la seguridad social, ahora es el 100%. Y además está la inmensa mayoría, más del 95% de los trabajadores asalariados. ¿Por qué no están todos o todas? Porque también la empresa puede concertar la atención a las contingencias profesionales o laborales directamente con la seguridad social, con el INS, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. O pueden también constituirse como empresa colaboradora de la Seguridad Social. Y en principio la atención sanitaria de estas fórmulas de relación con la Seguridad Social es atendido por el sistema sanitario público. Teníamos antes laminaciones de Lesaca, tenía el Grupo Mondragón o parte del Grupo Mondragón, había entidades que colaboraban con la Seguridad Social y luego respecto a no optar por la mutua y optar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina, pero eso a vosotros no os afecta, como a nosotros tampoco, lo que hacen es constituirse en entidad, en una empresa que, digamos, cotiza a la Seguridad Social se queda ese dinero y cuando hay una contingencia del tipo que sea, laboral o común por supuesto, lo concierta con el sistema público de salud. En Sakana, muchos ayuntamientos han dicho que no quieren mutua y que quieren seguridad social directamente. O el Ayuntamiento de Iruña, en referéndum, los trabajadoras, 1.400 que son, decidieron por referéndum, repito, el quitarse de la mutua y meterse en la seguridad social, directamente para ser atendidos por el sistema público, que las cotizaciones fueran a la seguridad social. Hay una empresa que no me va a salir el nombre ahora, de unos 300 empleados en la Ribera de Navarra, que pertenece a una multinacional ahora, y que el comité solicitó salirse de la seguridad social y que fuera directamente con el INS, el concierto de la atención a los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y se hizo sin ningún problema. Es decir, que hay experiencia en esta materia. No todas son positivas, pero bueno. Bueno, vamos a ver las mutuas. Sin más, quedaros que hay trabajadores, funcionarios en realidad, o de la función pública, que son atendidos por sistemas privados, o que aunque pueden ser tratados por sistemas públicos, y que también hay fórmulas de colaboración con la Seguridad Social que permiten, digamos, fortalecer la atención en el sistema público y no en el privado. Luego de las mutuas ya hablaremos, porque ¿qué son? Bueno, vamos a empezar diciendo qué son. Son definición, ley
General de Seguridad Social. Dice, son asociaciones, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Han ido cambiando a lo largo de los años el nombre, pero bueno, el actual es este. Asociaciones privadas de empresarios. Esto digo porque es importante saberlo, porque a veces se crean discusiones que si son entidades privadas de derecho público, que si son de gestión pública, que si son... Bueno, la ley lo que dice es que son asociaciones privadas de empresarios, eso sí, sin ánimo de lucro. Es decir, los excedentes de la gestión de las cotizaciones que se les asignan a estas entidades, en principio deben ser devueltas a la Seguridad Social. Esto hay que saberlo, para evitar discusiones que no van a ningún sitio. Luego hablaremos esto de sin ánimo de lucro. Bueno, ¿qué dimensión tienen las mutuas? Atienden a 20,3 en el año 2022, a 20,3 millones de personas, asalariadas o autónomas. ¿Cuánto dinero manejan? En el año 2021, es el último dato que he logrado, 14.000 millones, lo mismo que todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca para el 2024, más o menos. 14.000 millones. ¿Cuántas personas son? 23.000 personas contratadas, facultativos, enfermería, auxiliares, administrativos, etcétera, etcétera. Frente a las 754.000 personas que trabajan en el sistema público de salud a nivel estatal. Esto es importante, esta diferencia, luego, si no se me olvida, lo comentaré. Cuando yo empecé a hacer un seguimiento de estas entidades, hace 30 años, había pues igual 50 mutuas. Ahora quedan 18. La Seguridad Social, para fortalecer este sistema, lo que ha hecho ha sido elevar el umbral del número de trabajadores, trabajadoras afiliados necesarios para que la Seguridad Social acepte su pervivencia, su continuidad. Entonces, han ido reduciendo. Esto explica que exista Mutua Navarra, porque el señor Sanz, de Unión del Pueblo Navarra, en su día se enteró que iban a subir el umbral y que Mutua Navarra desaparecía y que estaba negociando con Paquea, con la mutua de aquí, que no me acuerdo cuál era, la de Álava, que era muy... No, Mutualia no, a la anterior. La previsora, Paquea, la Vizcaya Industrial... Entonces estaban para constituir una única mutua del sur de Euskal Herria. Se enteró de eso y al día siguiente metió a todos los trabajadores de la función del gobierno de Navarra, que eran 20 y tantos mil, 25.000 en su momento, los metió a la mutua. Y las cotizaciones que en principio se quedaba el gobierno de Navarra, se las dio a la mutua directamente. Motivos políticos, no hay otros motivos. ¿Es privada la mutua? Bueno, pues aquí tenéis Mutua Navarra, está Volkswagen, está la Confederación de Empresarios de Navarra y luego empresas Magnesitas, MAPSA, Caja Rural, Laboratorios Cinfra, mutuas privadas, empresas privadas. Esto es la dirección que yo he accedido a través de Internet para saber cuál era, la junta directiva de la mutua. En Mutualia, que es la mutua también más potente en vuestro caso, bueno, pues aquí tenéis quienes la dirigen. ASLE, que es la Asociación de Empresas Laborales, si no me equivoco, la dirección del Museo Guggenheim, que es público-privado, bueno, en principio es privado pero con colaboración pública, Prodol Meditec, ArcelorMittal, no sé, Kraft, Cuchabank, Petróleos del Norte, Sociedad Alavesa de Inversores, bueno, etcétera. Es decir, es evidente, Vinos Marqués de Riscal, son entidades, empresas privadas. ¿Por qué están los gobiernos? Porque meten muchísimos trabajadores a las mutuas, porque se cotiza a las mutuas y, claro, la administración pública tiene muchos empleados, empleadas, en comparación a las empresas privadas, quiero decir. Bueno, son entidades privadas. Bueno, ¿qué competencias tiene? Voy a intentar pasar un poco rápido, porque esto interesa sobre todo a los trabajadores, trabajadoras. Otras cuestiones nos interesarán a todos, a todas los que estamos atendidos por el sistema público de salud. En principio, atienden los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Controlan la IT común, las bajas comunes, por causas no laborales, por un accidente no laboral, por una enfermedad respiratoria, epidémica, por lo que fuera. También prestan, esta es una relativamente nueva prestación de la Seguridad Social, la prestación económica cuando existe riesgo laboral inevitable para el embarazo o la lactancia natural.
También realizan algunas tareas de asesoría preventiva y tienen una comisión de prestaciones especiales. ¿Cómo hacen cómo aplican estas competencias? Pues en principio no reconociendo el origen laboral de múltiples daños de origen laboral. Accidentes de trabajo que niegan su evidencia que ha ocurrido en tiempo y lugar de trabajo. Bueno, pues si tenéis experiencia con esto o conocéis casos de compañeros, compañeras en vuestra vida activa, que muchas empresas primero no dan la nota de atención para ir a la mutua no reconoce porque eso es debido a que te caíste de la bici cuando tenías 15 años y sabemos que consta aquí, etcétera, etcétera. Bueno, hasta tal punto eso de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Mirad, se ha valorado, aquí está la referencia de los estudios, que no se declara o no notifican al sistema de enfermedades profesionales el 99% de los cánceres de origen laboral. En Navarra hicimos un pequeño estudio en el 2018 y con el registro de cáncer del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que es de los más antiguos del Estado, en Vascongadas también, en Asturias hay, en Murcia, en algunos sitios, en Granada, bueno. Entonces, se hizo un pequeño estudio viendo de todos los cánceres que habían existido en Navarra en 5 años, qué porcentaje, asignándole, digamos, un valor atribuible al origen laboral, bueno, aplicando un 4, pues el mesotelioma de pulmón, pues en el 80 y pico %, probablemente es por exposición a amianto, se aplicaba esto. Pero sin embargo, el de cáncer de mama, pues era, pues igual, pues el 2% de los cánceres de mama son asignables pues a turnos de trabajo nocturnos o exposición a determinados agentes químicos. Bueno, se hizo este estudio y se calculó que había 850 cánceres de posible origen laboral en ese periodo de 5 años. ¿Cuántos había registrados en el sistema oficial que comunican las mutuas? 7 de 850. Es decir, que, bueno, este estudio nosotros lo hicimos también. El 95% de enfermedades respiratorias de origen laboral no se declaran, no se registran. Hay una importante carga asistencial que se deriva al sistema público de salud correspondiendo en realidad al sistema mutual. Eso hay varios estudios también que se han hecho. Por supuesto, bueno, hace 2 días salía en la prensa, me parece, algo de esto, en Gara al menos. Se minimiza el grado de la gravedad de los accidentes de trabajo. Por sistema, todo accidente laboral es leve, hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no intervenga otra administración o un sindicato o el propio trabajador o trabajadora con abogados para que se reconozca esto. Hace 2 días venía un caso de un trabajador, creo que era marroquí, que bueno, pues se denunciaba que bueno, está en silla de ruedas después de 10 años y sin embargo sigue caracterizado el accidente como leve. Bueno, los tratamientos que aplican estas entidades son de choque. No son conservadores, no optan más por los corticosteroides para infiltrados que por otras medidas menos a medio o largo plazo que pueden tener menos riesgo de generar problemas de salud. Cuando se complica un caso, se lo quitan de encima y entonces aboca al sistema público de salud el caso. Por supuesto, si en el sistema público de salud tenemos derechos a información, a libre elección de centro, de médico, de no sé qué, a ser informados en forma adecuada. Bueno, en el sistema mutual no existe nada de esto. Existe información, pero los informes que hace hay que verlos, a veces. Por supuesto, no tienen una distribución geográfica ni temporal como tiene el sistema público y cuando tiene un accidente, un daño del tipo que sea, el trabajador ya se va a su centro de salud o se va al hospital público más próximo. Entonces, es un sistema con graves, importantes deficiencias en cuanto a la calidad de la atención. Decimos, eso respecto, bueno, tienen esa competencia, que la cumplen con gran deficiencia. El control de la baja común. A ver, un trabajador o trabajadora que está de baja no laboral es controlado por su médico de atención primaria.
es controlado por la inspección médica del sistema público de salud. En vuestro caso hay 7 inspecciones médicas en el territorio, en Vascongadas, que tienen esta competencia de citar al trabajador, trabajadora que está de baja. Oye, ¿cuánto tiempo llevas? Queremos verte, trae los informes, o queremos que vengas aquí, vamos a ver la historia clínica, a ver cómo estás. Bueno, puede el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además, puede las mutuas citar a este trabajador, trabajadora. Y a veces la empresa contrata a un médico para hacer un seguimiento de esta situación. Entonces, hay algunos casos que dicen, o sea, llevo 25 años cotizando, he caído de baja hace 5 días y me han llamado de 3 sitios. ¿Soy delincuente? ¿Estoy poniendo en crisis la seguridad social? ¿O qué pasa aquí? Es decir, y esto no responde a que los datos del Estado español sean distintos o peores, mejor dicho, que del resto de países europeos, ¿no? Esto es responder a la ideología empresarial, que dice que los trabajadores se ausentan muchos. Últimamente lo habréis oído, todas las patronales venga a repetir que el absentismo laboral por cualquier motivo es los mayores del mundo. No del mundo, pero de todo el Estado sí, claro. Lo dicen Vascongadas, lo dice la patronal de Navarra, lo dice la patronal de Asturias, lo dice la patronal de Cantabria, un día sí y otro también. Y es lógico que aquí sea el absentismo mayor. Lo mismo que en Europa es en los países del norte de Europa, el absentismo mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay más derechos, porque hay derecho a bajas por maternidad, porque hay huelgas, porque a la gente hay más tasa de organización y por lo tanto tiene más derechos sindicales que en el sur del Estado, etcétera, etcétera. Es lógico, lo mismo que nosotros tenemos menos derechos que la Europa del Norte y por lo tanto nuestros datos son mejores, no en derechos, en menos tiempo que podemos usar para defender los derechos. Esto es así, pero les da igual. Les da igual. Siguen con el mantra de que uno de los problemas mayores de las empresas es el absentismo. No hablan del presentismo, cuando los trabajadores y trabajadoras van en malas condiciones de salud a la empresa por miedo a ser despedidos. Por ejemplo, esto en la crisis del 2008-2012 se manifestó bien claramente. Sin más, descendió los tiempos de baja, claro, porque la gente decía, como no esté, me echan. Bueno, en Navarra, la Inspección Médica de Navarra hace un seguimiento de todas estas, las mutuas en principio pueden proponer el alta del trabajador, trabajadora de baja. Bueno, pues datos oficiales, y están publicados en la página web correspondiente, no llega al 14% las propuestas de alta que hacen las mutuas que tienen justificación clínica o administrativa. ¿Y cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta tener 4 o 5 equipos de profesionales, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, para hacer un seguimiento de esta situación? ¿Cuánto cuesta? Y mirar la eficacia. O sea, menos del 14% de las propuestas que hacen están justificadas. Esto solo responde a la ideología empresarial. El problema es que el Estado, o la seguridad social fundamentalmente, pues parece que sirve a la seguridad social, no a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, es una opinión discutible, pero mi opinión. En cuanto a la prestación del riesgo laboral por el embarazo, el órgano técnico a nivel estatal para evaluar los riesgos es, el que genera el conocimiento es el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sacó una guía para que los servicios de prevención, los profesionales, supieran cuándo existe riesgo para el embarazo o lactancia natural en el trabajo, revisando la literatura científica, los artículos, la bibliografía, y la Seguridad Social, junto con las mutuas y la Sociedad Española de Ginecología, que de eso sabe mucho, pero de riesgos laborales no tiene ni idea, y sacan otra guía a los 2 años, más restrictiva y que no se basa en el conocimiento. Y esto ha generado muchos problemas. Pero la Seguridad Social de alguna manera, no respeta lo que el órgano oficial de generación de conocimiento a nivel estatal, que pertenece al Ministerio de Trabajo, pues saca y edita o elabora. Bueno, pues se inventan otra. Asesoría preventiva. Bueno, la Seguridad Social tiene anualmente unos planes de actividades preventivas, simplificando.
Bueno, y tendría que controlar, y las asigna a las mutuas. Las mutuas hacen sus planes para recibir ese dinero por parte de la Seguridad Social. Yo no he encontrado ningún informe de la Seguridad Social sobre cómo hacen estas tareas, estas actividades preventivas que son de Seguridad Social, y se las asigna, se las cede a las mutuas. No existe, por lo menos yo no he encontrado ningún informe respecto a su control. He encontrado información de 5 mutuas, de las 18 que existen, y que, bueno, pues unas dan más información, otras menos, o otras prácticamente nada. Dicen, bueno, vamos a hacer esto, o planteamos en su momento hacer esto. Ya está, punto, se acabó. Bueno, y por supuesto las comunidades autónomas, excepto Cataluña, que tienen en el Estatuto de Autonomía la competencia de controlar a las mutuas, los demás no sabemos, en el resto de comunidades autónomas, qué es lo que hacen las mutuas con este dinero público de la Seguridad Social. Pero no les importa mucho la prevención. Luego repetiré esto, cuando, pudiendo gastar el 1% de las cotizaciones para accidentes de trabajo y enfermedad profesional para este tipo de actividades preventivas, solo han llegado en el año que más han gastado el 0,3% de esas cotizaciones. Luego no parece que les preocupe mucho la prevención, aunque atienden los daños derivados de las malas condiciones de trabajo, de los riesgos de las empresas. Bueno, otras hay, prestaciones especiales para ayuda por hijos, ayudas para adquisición de vivienda, rehabilitaciones, reciclaje profesional, etcétera, etcétera. Hay un artículo que luego lo cito, lo pongo, de un abogado de una familia que tenía problemas de un hijo con una enfermedad grave y se quejaba del oscurantismo y de la falta de regulación de la dotación de esta prestación a los trabajadores y trabajadoras, que son, utilizan en el 2018, he encontrado esta cifra, tenían 46 millones para esta actividad. En cuanto a irregularidades económicas de las mutuas, son frecuentes, diversas, autodespidos injustificados para recibir indemnizaciones millonarias por parte de directivos de las mutuas, congresos o reuniones con ellos, las direcciones de las mutuas y sus familiares en hoteles de lujo, utilización de vehículos de alta gama por los directores. Cobraban en el 2020 6 de los 18 gerentes cobraban anualmente más de 200.000 euros al año. Había otros 12 que eran 100.000 euristas. Es decir, no pueden tener beneficios, no pueden repartir beneficios, pero las direcciones, gerencias, las juntas, etcétera, etcétera, disfrutan del dinero público para sus, no sé cómo llamar, irregularidades. Luego hay múltiples irregularidades que hacen, dice el Tribunal de Cuentas, culpa a la Seguridad Social por no vigilar la reventa de mutuas. No vigilar cuando privatizaron o mercantilizaron servicios de prevención. Fue un desastre. Dinero público, dinero de la Seguridad Social. Es decir, en la historia de las mutuas está plagado, y no hay que irse a muchos años para ver qué es lo que pasa. 6 de las 18 mutuas están en litigios por supuestos comportamientos fraudulentos a los fondos públicos. Esto las mutuas. En el año 2023, aunque está fechado en el 2022, conocemos de esas maneras que la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, de colaboradoras con la Seguridad Social, está presentando en las consejerías de salud de las comunidades autónomas la propuesta de que ellos podrían hacerse cargo de la salud en su conjunto, no solo de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, sino de todo tipo de daño de la población activa. Es lo que solicitan. Y lo presentan y dices, ¿cómo? Y la Seguridad Social, esto salió a la prensa. Y el ministro de Seguridad Social, al día siguiente a que el AB lo sacara en la prensa, sale él desmintiendo el conocer estos planes. Este desmentido no tiene ninguna credibilidad. Esto no lo hacen las mutuas sin que la Seguridad Social lo sepa y lo avale. Es más,
quien invitaba a las consejerías de salud de las comunidades autónomas a atender a la mutua, a la asociación de mutuas, era el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Evidentemente no hay pruebas, pero era así. Entonces, ¿cuál es el objeto de atender toda la salud? Es decir, coger a la población activa, sacarla de Osakidetza o del sistema público de salud correspondiente y pasarla a las mutuas. Esto es lo que plantean. La mayor parte de la población extraerla del sistema público, que en principio, por Ley General de Sanidad, es un sistema único, basado en atención primaria, público, orientado hacia la prevención, fomentador de la investigación, integral, integrado, no sé qué, bueno, todos esos calificativos que lamentablemente no los cumple ni mucho menos en su totalidad el sistema público, pero y que es mejorable, sustancialmente mejorable, como vamos comprobando los últimos tiempos. Pero no obstante, lo que plantean es que los trabajadores van a un sistema peor. Y además lo dicen, todo ello enfocado a la más pronta recuperación laboral del trabajador. Esto es una copia del convenio que proponen, no hay una sola palabra de prevención. Eso no da dinero. Y además, que son tan generosos que, bueno, pues dicen, y además podemos firmar otros convenios para reducir listas de espera de población no cubierta por seguridad social. Eso lo dicen. Yo me pregunto, pero si teníais 22.000 empleados para atender las contingencias laborales, con ellos vais a atender a todas las contingencias laborales y no laborales, y además pretendéis atender o realizar pruebas diagnósticas, rehabilitaciones, tratamientos a otros colectivos, cuando el sistema público con 800.000 o 750.000 empleados no da abasto. Que me expliquen esto. Sí, bueno, todo esto pagado, bueno, en la propuesta de convenio iba un anexo cuantificando todas y cada una de las prestaciones que iban a hacer, diciendo cuántos euros cobraba cada intervención de diagnóstica, de imagen, de tratamientos, de derivación a atención de asistencia por sus recursos. Por sus recursos o por otros recursos. Luego comento esto. Lamentablemente, en mayo, conocemos que la COE, CEPIME, Comisiones y UGT, en su 5º acuerdo por el empleo y negociación colectiva, instan a las comunidades autónomas y al sistema público de salud a que atiendan no todos los daños de los trabajadores, pero sí los de traumatología. Bueno, por lo menos reconocen que saben de algo de traumatología, de lo demás no tienen profesionales, no tienen recursos. No tienen ginecología, no tienen, dermatología, no tienen medicina interna, las mutuas no tienen esos recursos. Hombre, algún profesional sí, pero en general no tienen. Entonces, dicen que acuerdan el impulsar que las mutuas atiendan los daños que impliquen la intervención de traumatología, sean laborales o no laborales. Esto es lo que acuerdan. Dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que se dice por ahí, que las mutuas están proponiendo. Y dices, pero no se han leído lo que proponen las mutuas, porque ahí viene que empezarían por lo traumatológico, por lo que implica la intervención de los recursos actuales de las mutuas. Lo dicen taxativamente, tal cual. Bueno, entonces, doble sistema sanitario, uno con todos los recursos necesarios y más para hacer un tipo de asistencia sanitaria determinado para reducir los tiempos de baja. No hablan de prevención, no hablan de salud pública, hablan de esto. ¿Y de dónde sacan el dinero? Del sistema público de salud. Punto. Es decir, van a descapitalizar el sistema público de salud para los intereses empresariales. No tiene ningún problema en plantearlo. El problema no es que lo planteen, el problema es que se lo escuchen y parece que lo acepten. Y más grave es que algunas organizaciones sindicales entren en este juego. Yo no puedo explicarme. Bueno, la patronal estaba que bailaba cuando presentaba, no se podían creer que los sindicatos habían firmado esto.
Había que oír sus calificativos de alegría. Bueno, yo espero que los afiliados y afiliadas no acepten, porque les atenderán a ellos, pero a sus familiares estarán en el sistema público descapitalizado. Bueno, y el sistema, veréis, bueno, es el Sistema Nacional de Salud frente al Sistema de Seguridad Social. Aquí volvemos otra vez a un doble sistema sanitario. Uno, para la gente productiva que interesa estrujarla bien, y el resto de la población, pues bueno, pues prácticamente un sistema como existía en el siglo XIX ligado a la caridad. Probablemente. Hay otro problema, dicen en la cláusula que plantean las mutuas, dicen, bueno, utilizaremos para todo este trabajo, utilizaremos centros propios o concertados. Amigo. Lo que van a hacer es actuar de pasillo, derivando recursos públicos del sistema público y de las cotizaciones a seguridad social a entidades privadas, a negocios privados, que ya lo hacen, y no es porque lo digamos nosotros. En esta disposición del boletín, que está publicada en el Boletín Oficial de 2017, instaba el Parlamento español a la Seguridad Social a que controlara a las mutuas que estaban derivando ilegalmente casos, atenciones, que debían atender ellos a centros privados, a aseguradoras privadas, a negocios privados. 2017. Está publicado. Se valora que más del 20% de las atenciones que deben hacer las mutuas las derivan irregularmente a los negocios privados. Hay una ley, esta ley. Bueno, en esta disposición nombra la ley de seguridad social por la cual la mutua puede actuar con recursos propios, si no tiene con recursos de otras mutuas, si no tiene con recursos del sistema público y en última instancia y de forma muy limitada recursos privados. Bueno, ¿qué hacen las mutuas? Directamente a lo privado. Es decir, es un embudo para fortalecer lo privado y debilitar lo público. Bueno, por supuesto, plantean acceder a las historias clínicas. Esto, que yo sepa, igual estoy equivocado, pero solo tiene este derecho Mutualia, este derecho a acceder a los datos de los trabajadores del sistema, de las historias clínicas del sistema público, de Osakidetza, porque el gobierno con Urkullu, PSE-PNV, pues les dio este derecho, sin consultar a nadie, sin negociar con nadie. Lo cual resulta curioso. ¿Por qué? Porque esto va a degradar la historia clínica. Claro, muchos trabajadores dirán, ¿cómo? Que tú no pongas que yo he tenido un problema de depresión, no pongas que yo tengo un problema de salud mental, no pongas que he tenido este accidente, porque va a limitar seguramente mi empleabilidad. Y dado el nivel, la precariedad, la temporalidad del empleo, etcétera, etcétera, pues muchos jóvenes van a decir, a mí, yo te cuento, pero no te quiero ver que apuntes nada. Porque esto puede llegar a mutuas que trabajan al dictado de los empresarios. Más allá, y no me estoy metiendo con sus profesionales, pero donde manda patrón no manda marinero. Y gente que ha trabajado en las mutuas me dice, no, el que manda es el comercial. No es el médico, es el comercial. Tienen objetivos de crecimiento, de ahorro, etcétera, etcétera, que son meramente económicos. Bueno, por supuesto, esto va a dar información para que las mutuas no reconozcan, si ya no reconocen muchos daños, el origen laboral de muchos daños, como tengan acceso a la historia clínica donde viene nuestra historia de daños, pues va a decir, ya sé por qué te duele a ti la espalda. Claro, porque tienes tantos años y además tienes o has tenido, etcétera, etcétera. Bueno, esto plantean una investigación compartida con el sistema público. Dice, joder, yo no he visto que hayan publicado nunca en una revista de calidad ningún artículo de las mutuas. Publican sus propias revistas, que eso lo hacemos cualquiera, claro. En mi casa yo publico lo que quiero. El problema es cuando me leen otros y me dicen, esto no vale, que es como funciona la ciencia. Bueno, pues ellos quieren llegar a acceder a todos a múltiples datos que constan en el sistema público y no en su sistema.
Por supuesto, plantean que Atención Primaria les hará informes de todos los casos que ellos hagan propuestas de altas. Se harán reuniones mensuales en grupos de trabajo provinciales, donde estarán ellos. Se harán controles de calidad de la gestión de las bajas por parte de Atención Primaria de Salud. Habrá una comisión colegiada de seguimiento, es decir, van a constituirse en la dirección del trabajo, o pretenden constituirse en la dirección del trabajo que realiza el sistema público para sus trabajadores y trabajadoras, para los trabajadores y trabajadoras en general. Bueno, también, bueno, hablan de formación conjunta, de cómo tienen que gestionar las bajas los médicos de atención primaria, que al parecer lo hacen mal, y por supuesto va a ser un sistema donde no constan derechos para los trabajadores y trabajadoras. Pero las consecuencias, ya digo, van sobre todo al sistema público, también al resto de la población, donde va a haber descapitalización, donde ya ese enfoque que Atención Primaria tiene que tener y que se le reclama, pero que no puede realizar por falta de recursos, no solo atender sanitariamente el caso, el tratamiento o el diagnóstico del tratamiento, sino saber los condicionantes sociales de esa persona, su historia, los problemas familiares, problemas de calidad de vivienda, etcétera, etcétera, que son necesarios, o la salud comunitaria, que debe ser desarrollada y no lo es en general desde Atención Primaria de Salud. Bueno, todo eso desaparece de la atención que plantean y va también a afectar, va a degradar de alguna manera probablemente la capacidad de los profesionales de primaria para avanzar hacia un sistema de este tipo. Bueno, pues el sistema va a ser fundamentalmente los jóvenes no les preocupa la salud porque no tienen daños. Los niños, bueno, nos preocupan más a los padres y las madres y a los abuelos que a ellos también, ¿no? Al margen de que hay aquí un profesional de la pediatría. Es decir, ¿en qué se va a centrar la atención primaria ahora? Pues en la geriatría, porque cada vez vivimos más, tenemos más enfermedades crónicas, además diversas enfermedades a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hacia eso va a avanzar la primaria, probablemente. Esta estrategia de las mutuas, 5 minutos más. Pasamos de la falta de debate, todas estas nuevas competencias que hemos comentado de atender la incapacidad temporal común, el riesgo para el embarazo y lactancia, las propuestas de alta, para hacer las propuestas de alta o de tratamientos, etcétera, etcétera, se aprobaban siempre en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos Generales del Estado, el 28 de diciembre, donde iban también los presupuestos del Estado. ¿En qué se centraban de centrarse en algo los legisladores? En los presupuestos generales del Estado y en la parte de fiscalidad, que se debatía. El resto de 500 y pico artículos que todos los años tiene esta ley, nadie los leía. Se aprobaban, si hay que aprobarlo, se aprobaba todo. Entonces, se metían artículos que daban nuevas competencias a las mutuas sin un debate real, sin debate. Y después, cada 4 o 5 años, hacían una ley. Y tampoco se debatía porque ya estaban aprobados todos esos artículos. Entonces, era una recopilación de cosas ya aprobadas. Es una estrategia de ocultamiento, de falta de debate, que nos lleva al desconocimiento. Ya os he comentado que las reuniones actuales donde proponían las mutuas esta propuesta, esta estrategia de generación de un doble sistema sanitario, pues nos enteramos de casualidad. Es decir, pero no lo han publicado, lo han hecho de forma oculta también. Bueno, cuando se les descubrió, ya os he dicho que el ministro al día siguiente dijo que no era cierto, se presentó en el gobierno navarro y en el gobierno, se pidió el documento al gobierno de Navarra, al gobierno vasco y al gobierno estatal. El gobierno de Navarra lo dio, nos dio este documento de la propuesta de las mutuas. El gobierno vasco negó su existencia. El gobierno estatal no dijo nada. Es decir, hay voluntad de engaño. Si leéis, luego comentaré, es el 28 de septiembre del año pasado, está en la videoteca del Parlamento Vasco, cómo tienen la desfachatez, tanto del PNV como de un parlamentario del PSE, de negar que esto fuera cierto. Pero ¿cómo puede ser? Si nos han dado desde el gobierno de Navarra el documento, si se ha hecho público, si es accesible, y que negáis su existencia. Es una cosa curiosa. Bueno,
Y luego, pues también dicen que que, bueno, la ministra actual de Elma, esto es un error, no es Elma, Elma Saiz, que es de Navarra, de la actual ministra de Seguridad Social, dice que no, ¿cómo podemos pensar que la propuesta sindical amparada por el diálogo social tiene algo que ver con esta estrategia de las mutuas, con esta propuesta que decimos que existe en las mutuas? Bueno, pues lo dicen en ese documento que ellos han elaborado y hemos conseguido. Bueno, ahora se está negociando y los sindicatos dicen, bueno, yo firmé eso, pero voy a avanzar en esa línea si tú negocias el mantenimiento de la jubilación parcial, que no tiene mucho que ver, yo creo. Entonces, o sea, yo soy capaz, o estoy dispuesto, o estamos dispuestos a destrozar, desde mi punto de vista, el sistema público de salud o a habilitar una gran herramienta de privatización del sistema público, como son utilizar las mutuas para eso, si tú me das a cambio otros cromos de otra cosa. Bueno, pues es una forma de negociar. Yo no lo comparto ni... Bueno, ¿hay alternativas? Sí. La Ley General de Sanidad de 1986, en su disposición adicional tercera, en su disposición final tercera, dice que, previo acuerdo de los ministerios concernidos, en su momento eran Trabajo y Salud, ahora será Trabajo, Salud y Seguridad Social, porque se han dividido, bueno, los recursos de las mutuas pueden ser integrados en el sistema público de salud. Lo dice la ley. Que, claro, en su momento estaban juntando todos los recursos públicos de sanidad para crear los sistemas, el Sistema Nacional de Salud, que se llama, y resulta que se dejan fuera las mutuas, que son pagadas por cotizaciones sociales públicas. Alguien dijo, oye, esto no tiene mucho sentido. En el futuro a alguien le puede interesar que esto, que es público, que todos los recursos son públicos, vuelva y vaya al sistema público de salud para fortalecerlo. Bueno, pues eso es lo que se tiene y podemos, y algunos, y las OPAs, y algunos sindicatos pedimos. Y, por supuesto, la integración de las mutualidades esas que se quedaron de los funcionarios fuera de la Seguridad Social, que se derivan el dinero público de los presupuestos generales del Estado a las aseguradoras privadas en gran medida, en vez de fortalecer el sistema público. Bueno, ¿hay posibilidades? Bueno, luego, por otra parte, ya hemos dicho, bueno, se puede contratar directamente a la empresa la cobertura de las contingencias profesionales por el INS y no por las mutuas, ese dinero que se les quita. Este es el documento donde es tan sencillo como un mes antes de finalizar la cobertura de la mutua, se pone en la cuadrícula del documento de la Seguridad Social correspondiente, atención a las contingencias profesionales, INS, no mutua. Ya está, tan sencillo como eso. Tiene que hacerlo la empresa, pero los sindicatos pueden hacer, presionar, exigir, solicitar, movilizarse para hacerlo. Es decir, nosotros podemos hacer cosas, no hay que esperar que el Parlamento haga cosas, solo. En el Gobierno de Navarra os he comentado cómo se pasaron todos los trabajadores de la función pública a las mutuas de la noche a la mañana. Bueno, pues lo que pedimos es que vuelvan a la autoaseguradora que el Gobierno de Navarra tiene, pero solo tiene a 774.000 que éramos, los no jubilados 34.000. ¿Puede hacerlo? Sí. No es fácil, porque luego ese dinero, dice la Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad, que ellos ya han hecho las transferencias y que tenemos cupo de una manera u otra. Entonces, en su momento se intentó en Navarra con el primer gobierno del cambio y el Departamento de Economía dijo que esto se podría conseguir, pero que habría que llevarlo a la negociación del cupo, de que ese dinero nos lo pasara el Estado a la comunidad autónoma de Navarra o de comunidad autónoma vasca. ¿Se puede? Sí, falta voluntad política. En su momento, ni el PSOE, por supuesto, ni Geroa Bai con el PNV estaban por la labor. Entonces, bueno, ¿pero es posible? Sí, voluntad política. Esto, las mutuas, simplemente decir, también cambio de la... algunos pensamos que las mutuas nunca históricamente se han preocupado de la prevención de los daños, de hecho estamos en el top, arriba de los países europeos durante muchas décadas en incidencia, en frecuencia de casos de accidentes de trabajo, pero mirad, esto es en Alemania.
¿Cómo ha evolucionado el gasto en prevención de las mutuas? Las mutuas alemanas son una cosa un poco extraña. Sus direcciones son elegidas por los trabajadores y por los empresarios, con elecciones. Tienen competencias de seguridad social, de inspección de trabajo, generan normativa que obliga a la empresa a cumplirla, pueden sancionar. Es una especie híbrida entre inspección de trabajo, servicio de prevención. Bueno, es un poco complejo, pero se preocupan de que no haya daños en el trabajo y van incrementando año a año los recursos. Gastan un 10% de todas las cotizaciones en prevención. ¿Podemos hacer cosas frente a estos planes? Bueno, ya estamos haciendo, de alguna manera. Bueno, pedir a los gobiernos el rechazo a este convenio. El Parlamento de Navarra lo aprobó. El Parlamento Vasco no, en su momento. El 28 de septiembre coincidió que se debatió en ambos parlamentos el mismo día, pero está en las videotecas de ambos parlamentos. En el Congreso de los Diputados, EH Bildu ha hecho una propuesta no de ley, el 4 de marzo de este año, exigiéndola para paralizar estos planes de las mutuas y crear una ponencia para estudiar la integración de los recursos de las mutuas en el sistema público de salud. Bien, es verdad que una propuesta no de ley, una proposición no de ley, hay muchas y luego se olvidan. Es decir, que solo esto no va a lograr el resolverlo. A nivel de, bueno, en Negu Euskal Herria se ha hecho una unidad de acción donde están las SOPAs, colectivos de defensa del sistema público de salud, y está el LAB, está CGT, está el STEILAS, está el SBUSO, está CNT, bueno, y no sé si se me olvida alguno más, que están en contra de estos planes, han editado ese folleto de ¿sabías qué? Para dar información, y los sindicatos a partir de septiembre o de octubre van a llevar a las empresas para debatir mociones de rechazo a la cláusula o el capítulo 7 del quinto acuerdo que insta a que las mutuas atiendan los daños traumatológicos de los trabajadores al margen de su origen. Es decir, que el movimiento sindical, parte del movimiento sindical, bueno, pues se ha comprometido a actuar. Lamentablemente no está ELA. No sé por qué. Pero bueno, comisiones y UGT tampoco, porque han firmado, pero nos han llegado noticias en otras regiones del Estado que delegados y delegadas de comisiones, federaciones de comisiones están en contra de este acuerdo, de estos contenidos, en defensa del sistema público de salud. Y, por supuesto, todas estas cosas que he dicho yo, de cómo aplican las competencias, las mutuas con múltiples deficiencias, son vividas individualmente, son atendidas desde las asesorías jurídicas de los sindicatos, caso a caso, cuando lo que hay que hacer es socializarlas, compartirlas, ver que no es un problema del compañero, que es un problema de todos, porque hoy le ha tocado a él o a ella y pasado mañana me va a tocar a mí. Y esto sí lo pueden hacer los sindicatos. Recuerdo en un congreso coincidí con el responsable del momento de comisiones obreras y le dije, pero ¿cómo podéis permitir y no avanzar en la nacionalización de las mutuas, que está previsto en la ley? Y le digo, y eso además os come, porque múltiples casos de litigios, de problemas hay. Dice, no te puedes imaginar, más del 60% del trabajo de los casos de las asesorías jurídicas son por las mutuas. Son por temas de mutuas. Bueno, esto no se puede atender desde una política de servicio individual jurídico. Habrá que hacerlo, pero habrá que hacer algo de responsabilidad a nivel de respuesta sindical colectiva. Bueno, no sé. Bueno, esto ya lo hemos visto. Como os decía, bueno, se están haciendo los folletos, se están repartiendo. Mañana en Navarra hay una concentración, aquí hay otra de Navarra, esta no recuerdo de dónde es, de Guipúzcoa, tal. Bueno, ya hemos empezado con movilizaciones. El discurso, la información y las movilizaciones. Mañana vienen, esto es otra película, pero para que sepáis, viene la ministra Yolanda Díaz, de Trabajo, viene a Pamplona. Viene la ministra de Seguridad Social en Massaez, está la presidenta del Gobierno de Navarra, está la consejera de Derechos Sociales, que es donde han metido trabajo, para un congreso impresentable de que han montado con dinero público los empresarios.
amparado con el diálogo social. Bueno, pues hay una concentración a las 8:30, y se pide, uno de los elementos que piden es publificar las mutuas. Es decir, bueno, el movimiento sindical empieza ya a darse cuenta de lo que tiene encima después de tantos años, lo cual está muy bien. Bueno, desde mi punto de vista. La SOPAC también han incluido esta temática entre sus preocupaciones y, como os he dicho, a partir de septiembre se va a llevar a las empresas para debatir. Por primera vez yo he conocido que la academia, catedráticos, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha trasladado a la ministra que esta situación no puede mantenerse. Me tocó ir al Senado a una comisión de salud laboral, de prevención de riesgos, que se llama según la norma, e incluso el senador del PP dijo, hombre, al margen de estar o no de acuerdo con lo que estás explicando, pero no puede ser un sistema que genera tantos litigios, tantos conflictos, que no se evalúe y se hagan los cambios necesarios. Eso es muy costoso para todos, para las empresas, para los trabajadores, para la administración. Bueno, y la ministra actual, nada más tomar posesión, dijo que iba a resolver el problema de Muface, que esto era que no debiera mantenerse un sistema favorecedor de lo privado. Al día siguiente, algunos sindicatos corporativos y comisiones, lamentablemente, y la patronal de las aseguradoras privadas sanitarias dijo que de eso nada, que lo que tenía que hacer es poner más dinero para darles, para resolver. Anualmente siempre dice que no llegan. Con el dinero de Muface nunca les llega. A las aseguradoras privadas, y todos los años piden y todos los años se les da más dinero de los presupuestos. Bueno, pues lamentablemente al día siguiente Mónica García dijo que el tema Muface no estaba entre sus prioridades. No obstante, algo parece que hacemos. La ministra Elma Saiz, ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un informe de evaluación de la gestión por parte de las mutuas del control de la incapacidad temporal. Eso que pedía el Congreso en el 2017, lo vuelve a pedir. Bueno, no han hecho nada y han pasado 7 años. A ver si ahora sí. Algunos queremos creer que esto es porque no está nada claro ni dentro de los firmantes del acuerdo correspondiente para el empleo y la negociación colectiva, y porque, pues por lo menos en Euskal Herria y a nivel parlamentario se está intentando que esto no vaya adelante. No obstante, la patronal y la privada, las mutuas, se venden y dicen que si ellos llevaran las bajas reducirían un 40% la duración de las bajas, tal. Mentira. Es decir, porque pueden hacer tratamientos actualmente, pueden hacer propuestas de alta. Algunos que nos hemos interesado por cómo han influido todos estos miles de pruebas, muchas innecesarias, de imagen que realizan, ha influido en las listas de espera estos últimos años, y la respuesta del sistema público de salud ha sido cero. No se ha notado nada, no influyen, no mejoran, no hay datos que avalen esta propaganda. Bueno, no voy a hablaros de normativa, como os he prometido, y